Leyón 10. Extensión y límites de la jurisdicción. Sonia Calaza López. Sumario. Extensión y límites de la jurisdicción internacional y extensión y límites de la jurisdicción interna española. 1. En el orden jurisdiccional civil. 2. En el orden jurisdiccional penal. 3. En el orden jurisdiccional contencioso administrativo. 4. En el orden jurisdiccional social. Y conflictos de jurisdicción y conflictos de competencia. 1. Conflictos de jurisdicción. A. Conflictos entre la administración y la jurisdicción. B. Conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar. 2. Conflictos de competencia o conflictos entre los distintos órdenes jurisdiccionales. 4. Cooperación judicial internacional. Instrumentos de cooperación en la UE. Y extensión y límites de la jurisdicción internacional. Bajo el título Competencia Judicial Internacional se engloban y estudian, en purridad, los supuestos de atribución de la jurisdicción a los distintos tribunales, en nuestro caso, a los españoles, para conocer de aquellos asuntos conflictivos donde se encuentra comprometido algún elemento extranjero, sea personal, territorial o institucional. El establecimiento de límites precisos a la jurisdicción de los distintos estados encuentra su razonable fundamento en los poderosos argumentos siguientes, y la racionalización constituiría un indeseable imperialismo jurisdiccional la atribución, a un estado, de una jurisdicción ilimitada, indefinida, indeterminada o desproporcionada. 2. La coherencia interna internacional, no parece razonable la interpretación y aplicación de nuestra legislación a supuestos íntegramente extranjeros, sin el menor nexo con España, más allá de suponer un fuerte inhibidor de integración, tráfico, comercio. Relación internacional. 3. El respeto a la jurisdicción extranjera, la invasión irracional de una jurisdicción en otra comportaría, a buen seguro, un ataque frontal a los derechos fundamentales más elementales de sus nacionales. 4. Y eficacia, en tanto en cuanto ninguna resolución adoptada sin la debida atribución jurisdiccional tendrá reconocimiento, valor, ni fuerza ejecutiva alguna, atributos que deben presidir, con la debida proporcionalidad y reciprocidad, las relaciones judiciales internacionales, pudiendo quedar, tal en caso, inobservada por el Estado contrariado. La extensión y límites de la jurisdicción española o, si se prefiere, la competencia judicial internacional de nuestros tribunales se encuentra regulada, de un lado, y en reglamentos europeos y convenios internacionales en los que España es. 166 Sonia Calaza López. Parte, así como, de otro. 2. En nuestra legislación interna, artículos 36 a 39 de ALCY 22 a 22 no unis de la LOP, siendo prioritaria la normativa internacional, en su defecto, la interna. El reglamento UN grados 1215-2012, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, conocido como Reglamento Bruselas Civis, en adelante, RBI bis, es el instrumento más relevante para fijar los criterios de distribución legal de la jurisdicción a los distintos estados de la UE, en aplicación del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la UE, donde se establece que la Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Los criterios de atribución de la competencia, fueroso, si se prefiere, foro regulados en el reglamento Bruselas y visan, esencialmente, 4, y, los fueros legales imperativos o exclusivos. 2. Los fueros de sumisión voluntaria, expresa o tácita, a los que se conoce como, de prórroga de competencia, por permitir un cambio de la competencia legalmente establecida, que quedará extinguida ante esa nueva, voluntaria y distinta elección preprocesal o procesal, según dicha modulación competencial haya sido adoptada antes del surgimiento del conflicto, o al tiempo de canalizarse su resolución ante los tribunales. 3. El fuero del domicilio del demandado, y, al fin, los fueros específicos por razón de la matina. El orden de prioridad es exactamente el recién expresado, de suerte que serán preferentes los exclusivos, frente a los de sumisión, expresa o tácita, así como esto lo serán, a su vez, si bien ahora indistintamente, respecto a los del domicio del demandado y los especiales. Los fueros de competencia exclusiva, legales, imperativos o exclusivos, se encuentran en el artículo 24 del referido reglamento Bruselas y bis y son, con toda independencia del domicilio de las partes, los siguientes numerus clausus. 1. En materia de derechos reales y mobiliarios de contratos de arrendamiento. Bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble se halle sito. 2. En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada. 3. En materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentre el registro. Extensión y límites de la jurisdicción 167.
4. En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o UP vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado CL depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional. 5. En materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de esa ejecución. En defecto de estos fueros legales imperativos, el RBI-bis permite, como se ha anticipado, la sumisión expresa o tácita de los litigantes, en el entendimiento de que esta segunda opción voluntaria redunda en otorgar una mayor estabilidad, previsibilidad y seguridad, al tiempo que una mayor comodidad, racionalidad y economía, a las relaciones jurídicas, en su gran mayoría comerciales. Así, bajo el título Prórroga de competencia y de nuevo con total independencia del domicilio de las partes, el artículo 25 del RBI-bis establece, respecto de la sumisión expresa, que, si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el derecho de dicho Estado miembro, esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse, a. Por escrito o verbalmente con confirmación escrita, b. En una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido entre ellas, o c. En el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. 2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. En defecto de esta sumisión expresa, también cabrá la sumisión tácita, entendida, esta última, como la inferida de la libre actuación de las partes, que se estimará cumplida, para el demandante, por el mero hecho de la interposición de la demanda y, para el demandado, por su sola comparecencia cuando ésta no se refiera, casamente a la oposición o impugnación de la jurisdicción elegida por el demandante. Así, el artículo 26 del RBI-bis establece que, con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones del presente reglamento, será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que resca el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe otra jurisdicción exclusivamente competente. 168 Sonia Calaza López. En defecto de los precedentes foros exclusivos y de sumisión expresa o tácita, el reglamento establece, de modo alternativo, otros dos fueros, el domicilio del demandado. Así, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, ex artículo 4.1 RBI-bis fuero general que no solo beneficia al demandado, sino también la celeridad, economía, flexibilidad, eficiencia y eficacia del propio proceso y los fueros especiales por razón de la materia, referidos a la posibilidad de demandar a una persona en un Estado miembro distinto a aquel en ovestute. Red domiciliada, entre los que cabe destacar los siguientes, ex arts. Séptima 23 RBI-bis. 1. En materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. 2. En materia extracontractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. 3. Si se trata de acciones por daños y perjuicios, o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que dé lugar a un proceso penal, ante el órgano jurisdiccional que conozca dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho órgano jurisdiccional pueda conocer de la acción civil. La falta de jurisdicción de nuestros tribunales puede ser apreciada de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida, o a instancia de la parte demandada mediante declinatoria. La abstención del conocimiento o declaración de oficio de falta de jurisdicción interna podrá ampararse en dos supuestos: un grado, cuando la jurisdicción corresponda a otro Estado por imposición de un fuero legal exclusivo y excluyente, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca título principal de un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes se declarará de oficio incompetente, ex art. 27 RBI-bis, y 2 grados, ante la incomparecencia del demandado en los supuestos en que procediera a amparar la jurisdicción, precisamente, en la sumisión tácita, cuando una persona domiciliada un Estado miembro sea demandada ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y no comparezca, dicho órgano jurisdiccional se declarará de oficio y competente si su competencia no se fundamenta en lo dispuesto en el presente reglamento, ex art. 28, 1 RBI-bis. 2. Extensión y límites de la jurisdicción interna española. Una vez expuestos los criterios de atribución general de la jurisdicción nacional, procedemos ahora a delimitar la extensión y límites de la hispano. Extensión y límites de la jurisdicción 169. De nuevo, no como poder, sino en su significación como conjunto de jueces magistrados,
precisados de una serie de criterios, fórmulas o reglas, diseñadas a priori, que permitan la correcta y ecuánime adjudicación de los procesos que, concretamente, en los que les corresponda dilucidar determinados tipos de conflictos, yello por elementales razones de distribución de la carga de trabajo, de eficacia, de eficiencia, de operatividad, de especialización e, incluso, de refuerzo de sus atributos más esenciales, la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad y la exclusiva sumisión a la ley. El título ahí del libro y de la LOPI diseña, bajo el título de la extensión y límites de la jurisdicción, el verdadero alcance internacional de nuestros jueces y tribunales en todos los órdenes. Así, LOPI se ocupa, en los artículos 21 a 25, de delimitar los criterios de distribución de la jurisdicción por razón de, y, la persona, de la materia y, 2, del territorio, con un criterio muy similar al del RBI bis. Al establecer en primer lugar, los fueros exclusivos, en su defecto, los referidos a la sumisión expresa o tácita y el domicilio del demandado, así como, de nuevo en su defecto, los fueros especiales. El punto de partida recoge un criterio positivo universal de conocimiento, por nuestros órganos jurisdiccionales, de la totalidad de conflictos sustantivos que se puedan suscitar, sin que, en su lógica consecuencia, quede fuera del Poder Judicial, por razón de la materia, ningún asunto. Así, el artículo 21. 1 de la LOP establece que los tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas, sin perjuicio de esta declaración general positiva, la propia LOI, en el apartado segundo del mismo artículo, establece, sin embargo, que no conocerán de las pretensiones formuladas respecto todos sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público. Una vez establecido este principio general de universalidad de atribución por razón de la materia, con la sola excepción de los casos de inmunidad, bien existentes a nivel interno, así, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, ex artículo 56.3c, durante el periodo de su mandato, los diputados gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso, ex art. 11 del Reglamento del Congreso de los Diputados, durante el periodo de su mandato, los senadores gozarán de inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito. La retención o detención será comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado, ex art. 22, 1 del Reglamento del Senado, la propia LOP establece unos criterios positivos de atribución de la jurisdicción. 170 Sonia Calaza López. Estos criterios positivos de atribución de la competencia, denominados ROS, son reglas, fórmulas o, si se prefiere, criterios legales que permiten conferir a la jurisdicción de un determinado país, en nuestro caso a la española, el conocimiento de determinados asuntos por razón de la vinculación, conexión aproximación de alguno de sus elementos esenciales objetivos, el propio conflicto, o subjetivos, uno o ambos litigantes son españoles, a la ubicuidad física de nuestros confines territoriales. En la LOP se establecen fueros exclusivos de atribución de la jurisdicción, a la que, de modo impropio, se refiere como competencia y esta exclusividad conlleva que, a su vez, sean excluyentes, por cuanto, al venir expresa y únicamente atribuida a la jurisdicción española, ello comporta que la resolución efectuada por la de cualquier otro país, en clara desatención a este fuero legal exclusivo y excluyente, carecerá de todo valor, debiendo, en consecuencia, resultar inobservada. La propia LOI también regula el modo de proceder cuando nuestros juzgados y tribunales españoles carezcan, probablemente por ausencia de nexo, vínculo o conexión de jurisdicción para conocer de determinados asuntos, debiendo identificarse el criterio negativo, sencillamente, con la ausencia de precepto alguno que atribuya esta jurisdicción, así, en defecto de norma que reconozca, de manera expresa, la jurisdicción para el enjuiciamiento de un determinado conflicto, ha de entenderse que nuestros jueces y tribunales carecen de dicha jurisdicción. Así, el artículo 22 octies de la LOP establece, en su apartado primero, con toda claridad, que no serán competentes los tribunales españoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha competencia. El momento de determinación de la jurisdicción que será apreciada de si o leí instancia de parte por nuestros tribunales es el primero o inicial, ha identificado con el de interposición de la demanda en el proceso civil, y no podrá ser alterado ulteriormente, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictions, por la modificación de las circunstancias concurrentes a aquel momento.
El artículo 22.2 octies lovi establece, en este sentido, que los tribunales españoles apreciarán, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentación de la demanda, y el proceso se sustanciará hasta su conclusión, aun que dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario. Frente a la premisa general, de apreciación ex oficio de la ausencia de jurisat. Tensi. Nuestros los tribunales españoles se declararán in con competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes españolas, de conformidad con lo previsto en las dis procesales, ex art. 22.3 octais lovi, se establecen unas razonables excepciones con la legítima finalidad. Extensión y límites de la jurisdicción 171. De que ningún conflicto conectado y vinculado con España, siquiera se y remo. A mente, quede fuera del ámbito de actuación y conocimiento de nuestro poder judicial. Así, este mismo artículo 22.3 octies de la LOVI, en su segundo apartado, establece que los tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los tribunales de los distintos estados conectados ese con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de media don dictados por los tribunales extranjeros. Finalmente, ha de advertirse que las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarán y tramitarán, según el artículo 22 no unis lovi, con arreglo a las normas generales que regulan las leyes procesales. La falta de jurisdicción de nuestros tribunales puede ser apreciada de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida. Art. 38 LS, o a instancia de la parte demandada mediante declinatoria, ex. Art. 39 LS. La abstención del conocimiento o declaración de oficio de falta de jurisdicción interna podrán ampararse en tres supuestos, ex artículo 36.2 LS 1 grado. Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público, ex art. 1 de febrero de 1936, LS, 2 grados, cuando en virtud de un tratado convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado, ex art. 2 de febrero de 1936 LS, y 3 grados, cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en la estimación tácita de las partes, ex art. 36.2.3 asterisco LS. Veamos ahora, pues, los criterios legales de atribución de la jurisdicción en todos los órdenes jurisdiccionales. 1. En el orden jurisdiccional civil. El criterio esencial de atribución legal de la jurisdicción en el orden civil es exclusivo y excluyente, quedando formulado en el artículo 22 de la LOPI, de la siguiente manera: con carácter exclusivo, los tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias. 1. Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. 2. Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español. 172 Sonia Calaza López. 3. Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. 4. Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. 5. Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero. Asimismo, la LOP diseña un segundo criterio, en su artículo 22 bis de Bución de la jurisdicción en el orden civil en función de la voluntaria sumisión expresa pacto escrito, verbal con confirmación escrita o efectuado norem electrónico que conste en registro duradero, por el que las partes deciden atribuir a los tribunales españoles el conocimiento de determinadas controversias o sumisión tácita. Recuérdese, se infiere el libre actuar de las partes, así de la sin palimera comparecencia de las partes, siempre que a ello no obste la asunción un criterio imperativo interno internacional. Finalmente, en defecto de fuero legal o de sumisión convencional, el artículo 22 ter de la LOP establece el del domicilio o residencia habitual en España del demandado. En defecto de los fueros anteriores, la LOP establece, en su artículo 22 quaet, una serie de fueros especiales que atribuyen la jurisdicción a nuestros tribunales españoles, entre otros supuestos, en los siguientes: 1. En materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español o tuviera nacionalidad española. 2. En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protección de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en España. 3. En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, NUR. Dad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre.
Ningún otro tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos reside allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado. 4. En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España. 0. En todo caso, al menos desde 6 meses antes de la presentación de la demanda. 5. En materia de adopción, en los supuestos de adopción internacional. Extensión y límites de la jurisdicción 173. A. En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en España. En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España o el causante fuera español en el momento del fallecimiento. 2. En el orden jurisdiccional penal, el criterio de atribución de la jurisdicción en el orden jurisdiccional penal cristaliza, en primer término, en dos fueros principales o esenciales, y, el de la territorialidad, lugar de comisión del hecho delictivo, y, 2, el de la personalidad pasiva, nacionalidad del acusado. Así, el artículo 23 de la LOP establece que, en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, según el artículo 23.2 LOI, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos. 1. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito. 2. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. 3. Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. 0. En este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo lo hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. Asimismo, la LOI, en aplicación de una suerte de fuero de interés estatal, atribuye jurisdicción a los tribunales españoles para la persecución de delitos cuyo bien jurídico protegido es esencialmente español. Así, conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, según el artículo 23.3 LOPI, cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: 1. De traición y contra la paz o la independencia del Estado. 174 Sonia Calaza López. 2. Contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor o el regente. 3. Rebelión y sedición. 4. Falsificación de la fina o estampillas reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales. 5. Falsificación de moneda española y su expedición. 6. Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito hoy. Reces del Estado, introducción o expedición de lo falsificado. 7. Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles. 8. Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española. 9. Los relativos al control de cambios. Finalmente, la LOP atribuye, en el apartado cuarto de su artículo 23, jurisdicción a nuestros tribunales españoles, para conocer de los delitos considerados más graves, repugnantes y deleznables antes perseguidos por la denominada jurisdicción universal: genocidio, lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, piratería, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico ilegal de drogas y terrorismo, entre otros, ya no de manera ilimitada e incondicionada, sino bajo cumplimiento de determinados requisitos de vinculación personal, territorial o de interés institucional estatal con España. 3 de enero. El orden jurisdiccional contencioso administrativo. En el orden contencioso administrativo, la jurisdicción española actuará cuando, según el artículo 24 LOBI, la pretensión que se deduzca se refiere a disposiciones de carácter general o a actos de las administraciones públicas españolas. Asimismo, nuestra jurisdicción contencioso administrativa española conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con actos de los poderes públicos españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. 4. En el orden jurisdiccional social. En el orden social, los juzgados y tribunales españoles serán competentes, según el artículo 25 de la LOI, 1. En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, y, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se celebrado en territorio español. 2. Cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación cualquier. Extensión y límites de la jurisdicción 175. Otra representación en España. 2. Cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato de embarque, si el contrato, y, además, 4. En el caso de contrato fue precedido de oferta a España por trabajador recibida en español. O, en celebrados materia. En
De control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo de España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos trabajo promovidos en territorio español. 3. En materia de pretensiones de seguridad social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España. 3. Conflictos de jurisdicción y conflictos de competencia. Bajo la nomenclatura, conflictos de jurisdicción, contempla la LOBI en sus artículos 38 a 41, los conflictos suscitados, y, entre la jurisdicción A y la administración, así como, 2, entre la jurisdicción ordinaria y la única jurisdicción especial reconocida por nuestra legislación, la militar. Con distinta, y acaso errónea, denominación, titulada, conflictos de competencia, regula esta misma LOBI en sus artículos 42 a 52, los conflictos suscitados entre los distintos órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso administrativo y laboral, de nuestra jurisdicción ordinaria, siendo esta una controversia exclusivamente jurisdiccional, que nada tiene que ver con los criterios de atribución de la competencia objetiva, funcional y territorial, que se estudiarán al término de este tema. Es por ello por lo que, a pesar de su diferente nomenclatura, acometemos el estudio de todos los conflictos de jurisdicción de manera conjunta, ya sean los suscitados entre la jurisdicción y la administración, ya sean los surgidos entre la jurisdicción ordinaria y la militar, ya sean, al fin, los acontecidos entre los distintos órdenes jurisdiccionales a los que, sin embargo, se ha denominado, de modo confuso, de competencia. 1. Conflictos de jurisdicción. En el marco de los conflictos de jurisdicción, por atenernos a la nomenclatura legal, hemos de estudiar, de un lado, las contiendas suscitadas entre la administración y la jurisdicción y, de otros, las surgidas entre la jurisdicción ordinaria y la especial, la militar. 176 Sonia Calaza López. A. Conflictos entre la administración y la jurisdicción. Los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen atribuidas funciones clara, indubitada y nítidamente diferenciadas. Así, en síntesis manera simplificada, gestionar la política del Estado, elaborar las leyes y solventar los conflictos jurídicos, respectivamente. Pese a ello, en no pocas ocasiones se producen, de manera inconveniente, interferencias, fisuras o, incluso, controversias, generalmente entre dos poderes del Estado, en concreto el ejecutivo y el judicial, administración y jurisdicción, por considerar ambos que de asumir positivamente una determinada materia, conflictos positivos, o rehusar ambos, en otro caso, la asunción de una misma cuestión, conflictos negativos. El artículo 38 de la LOBI establece, en su apartado primero, que los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales y la administración serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 5 vocales, de los que o serán magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros 3 serán consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo, y, en su apartado segundo, que el presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate. El procedimiento se encuentra oportunamente regulado en la LO 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales. B. Conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar. El concreto ámbito de actuación sustantivo y procesal de la jurisdicción ordinaria y la única jurisdicción especial admitida en nuestro ordenamiento jurídico, la militar, se encuentra, en principio, nítida, expresa y explícitamente diferenciado. Sin embargo, en ocasiones alguno de los elementos estructurales que definen la naturaleza, configuración o caracterización ordinaria militar, de un determinado conflicto, por razón de su objeto, sujetos o territorio, precisan una complementaria interpretación, pues ambas modalidades de nuestra jurisdicción, ordinaria y militar, reclaman, conflicto positivo, o rehúsan, conflicto negativo, su conocimiento. El artículo 39 de la LOI señala, en su apartado primero, que los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares, serán resueltos la Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, 2 magistrados de la Sala del Tribunal Supremo. Orden jurisdiccional en conflicto y 2 magistrados de la Sala de lo Militar, todos ellos designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Actuará como secretario de esta Sala el de Gobierno del Tribunal Supremo, y, extensión y límites de la jurisdicción 177. Apartado segundo, que el presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate. 2 conflictos de competencia o conflictos entre los distintos órdenes jurisdiccionales. La jurisdicción, como se ha visto, puede clasificarse, manifestarse o diversificarse en 4 órdenes jurisdiccionales, y, civil para la resolución, de un lado, de controversias privadas y, en consecuencia, disponibles y, de otro, de situaciones indisponibles, controvertidas o no, precisadas de intervención judicial y afectantes a derechos o intereses de personas débiles, frágiles, desvalidas o vulnerables. Así, menores y /diagonal o personas con discapacidad, con diéresis, penal para el enjuiciamiento de los delitos. 3. Contencioso administrativo para ventilar conflictos con la administración pública. Y, al fin, 4. Social o laboral para solucionar las disputas entre empresarios y trabajadores.
así como las de todos ellos con la seguridad social. Naturalmente, estos órdenes jurisdiccionales no son compartimentos cerrados, bloqueados, ni imbatibles, pues en un buen número de situaciones, se entremezclan elementos correspondientes a dos o más órdenes, con la única excepción del penal, que será siempre preferente, conforme al artículo 44 de la LOPI, no admitiendo, en consecuencia duda, conflicto, ni cuestionamiento alguno a modo de ejemplo, civiles y laborales. O incluso, se desconoce, por diluida, desdibujada o desfigurada en el caso concreto la verdadera naturaleza sustantiva de la específica relación o situación jurídica en expectativa de resolución judicial. Al igual que acontece con los restantes conflictos jurisdiccionales, estas dudas, controversias o diferencias pueden ser positivas o negativas en función de si reclaman o rehusan el conocimiento de un determinado conflicto o situación jurídica precisada de intervención judicial, y en todo caso resolverá la Sala Especial de Conflictos del TS. Así, el artículo 42 de la LOP establece que los conflictos de competencia que puedan producirse entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolverán por una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente y compuesta por 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán desguienidos anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como secretario de esta sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo. Sonia Calaza López 178. 4. Cooperación Judicial Internacional. Instrumentos de cooperación en LAUE. Sin perjuicio del alcance, extensión y límites de la jurisdicción interna internacional de nuestros jueces y tribunales, recién estudiada, el Poder Judicial español ha cedido una parte de su jurisdicción en favor de los siguientes tribunales internacionales. El Tribunal o Corte Internacional de Justicia, TIJ-OSI, ubicado en La Haye, Países Bajos, integrada por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mandatos de 9 años, PROC dándose una representación suficiente de los principales sistemas jurídicos del mundo. Es el órgano judicial por excelencia de Naciones Unidas, amable organización internacional existente y tiene por función esencial resolver controversias jurídicas entre los distintos Estados parte y emitir decisiones u opiniones consultivas para Naciones Unidas y sus distintas organizaciones. Este Tribunal o Corte Penal Internacional, TPI o CPI, es un tribunal de justicia internacional, de carácter estable y permanente, con personalidad jurídica internacional, cuya función o misión esencial se residencia en el enjuiciamiento de los acusados por los execrables delitos de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. La estructura de la CPI está compuesta por una presidencia, integrada por 3 magistrados, por la división judicial con 3 secciones, CAS preliminares, primera instancia y apelaciones, a cargo de 18 jueces, la oficina del fiscal y el registro. El principio esencial de actuación del TPI es el de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados parte, de modo que su intervención se restringe a los casos en que éstas no la ejerzan o no estén en condiciones de hacerlo. El artículo 27 del Estatuto de Roma, ratificado en la actualidad por los países, establece que este estatuto es aplicable por igual a todos sin distinción alguna, basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona sea agente de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá por sí mismo motivo para reducir la pena. Asimismo, las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no impedirán que la Corte ejerza su competencia sobre ella. Los crímenes de competencia del TPI no prescriben. El TPI solo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, pero nunca puede condenar a muerte. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED, ubicado en Estrasburgo, Francia, es el tribunal destinado a enjuiciar, bajo determinadas circunstancias, las posibles violaciones de derechos contenidos en el Convenio Europeo de Extensión y límites de la jurisdicción 179. Protección de los derechos humanos y las libertades públicas, CED, y en sus protocolos por los Estados parte de este convenio. Está compuesto por tantos jueces, cuantos Estados miembros integren el Consejo de Europa, 47 en la actualidad, elegidos por la Asamblea Parlamentaria de dicho Consejo, por un periodo de 9 años. Y la demanda habrá de presentarse en un plazo máximo de 6 meses a partir de la última notificación o decisión interna. Una vez agotados los recursos íntimos del país correspondiente, se requiere, pues, haber recurrido a todas las instancias ordinarias, no discrecionales o extraordinarias, posibles en el sistema judicial interno del Estado presuntamente infractor, incluyendo el recurso de amparo, aunque no haya sido admitido. También se exige haber alegado la infracción, no necesariamente el artículo concreto del CED en vía interna. Que la demanda no sea manifiestamente infundada, ni sea abusiva, y que el perjuicio sea importante. Sin embargo, la regla de la alegación de la infracción en vía interna desde el mismo inicio del proceso es flexible, no pudiendo ser excesivamente formalista, pues ello impediría el acceso al TED. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, ubicado en Luxemburgo, tiene una doble función, por una parte, garantizar que los países miembros
Y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE y, por otra, que esta legislación se interprete y aplique de la misma forma en todos y cada uno de los Estados miembros. Este TJUE consta de dos órganos. Primero, el Tribunal de Justicia, TJ, compuesto por 28 jueces, designados de común acuerdo por los gobiernos de los distintos Estados miembros, y el 1 abogados generales, que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales. Ciertos recursos de anulación y los recursos de casación, y segundo, el Tribunal General, TG, compuesto por 46 jueces, uno al menos por cada Estado nombra. Dos de común acuerdo por sus respectivos gobiernos, que resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa fundamentalmente de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales.